Y no conformes con los detalles que ya tenemos, ahora vamos a poner otro detalle más. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, ahora desactivar el objeto y veremos que la referencia tiene como esta especie de pequeño romboide, ¿vale? Como esta especie de pequeña gema, que no es una gema porque al final toda la moneda es de oro, ¿no? Pero bueno, tiene esta pequeña gemita ahí puesta. Y lo que hacemos, pues eso, me desactivo los objetos que me pueden estar molestando. Al final la rotación y la posición va a ser prácticamente lo mismo. Aquí creo que hice diferentes pruebas. Probé con un cubo, posicionándolo y rotándolo. ¿Por qué? Porque al ser una esquina, pensé, digo, vale, pues si corto la esquina directamente ya debería verse bien. Lo que sucede es que al final quedaba muy deformado y no me terminaba de convencer el efecto que hacía. Por lo que después de un par de pruebas de, como digo, ¿no? Esas rotaciones, ese tal, vi que no era el efecto que yo quería. Entonces cambié y opté por hacerlo por un plano. Ahora veremos por qué no con el cubo no me convencía. Porque no era exactamente la forma que yo estaba buscando. Además, los vértices y todo no terminaban de quedar en la posición que tocaba. Y digo, para hacer una cosa que no me va a funcionar, mejor eliminamos y volvemos a probar con otra opción. Así digo, la X fuera. No sé si. Yo creo que eliminé el objeto entero, pero bueno, vale, no. Pues lo eliminé todo, pero dejé las caras. Bueno, me quedé con una cara. ¿Por qué? Porque el plano sí que ya tiene la forma que a mí me interesa. Entonces, con una rotación en Y de 45 grados. ¿Por qué? Pues la mitad de 90. Ya tenemos la forma base. ¿Qué sucede? Es bastante más chato. Entonces le hacemos esto, lo seleccionamos y escala en Z. ¿Por qué? Porque la proporción en general es más pequeña y seguramente queremos eso, que quede un poquito más chata. Aquí lo que he hecho ha sido la extrusión y con J le he hecho los cortes de las esquinas. Esto me saca un vértice que me permite crear ese efecto. Pero ¿qué sucede? No es lo que quiero, como decía, ¿no? Porque aquí hace falta escalarlo un poco. Entonces lo escalo en Z hasta que más o menos ya tiene la forma que quiero. Si tiene que escalarse un poquito en X, pues también se modificaría un poquito en X. Ahora revelo todo el objeto, digo, vale, esto está gigante, lo que decía. Mientras la forma sea la que toca, aunque trabaje de forma desproporcional, luego lo puedo escalar. En este caso creo que ya tuve cuidado de no modificarlo en Object Mode y lo puedo seguir escalando hasta la posición que yo quiera. ¿Qué sucede? Aquí tenía activado el 3D Cursor, pues lo desactivamos y le decimos a Median Point. Una vez tenemos la pieza, en este caso es más sencilla. ¿Por qué? Porque son 5 copias y ya está en la posición, está centrada. Por tanto, una vez ya hemos acabado de ajustar el tamaño, lo que tenemos que hacer es colocarlo. ¿Vale? Lo ajustamos porque tiene que encajar, porque al final todo tiene que formar parte de una misma pieza. Esto creo que lo escalo un poquito para dar la forma. Y seleccionamos y nos lo llevamos para atrás. ¿Vale? Una vez colocado, ¿qué es lo que queremos? Que nos imite el mismo array que hemos aplicado hasta ahora, ese array circular. Por tanto, una vez acabado de ajustar, un poquito más de tweaking, podemos seleccionar alguno de los objetos que ya tenga el array aplicado y de esta manera lo que vamos a hacer es un control L, perdón. Entonces, una vez seleccionado el objeto al que queremos copiar y luego el objeto el que tiene el modificador, le decimos copy modifier y de esta manera ya tendríamos nuestro objeto preparado. Desde este punto, ahora lo que queremos hacer serán pues eso, los detalles superiores, que al final funcionan exactamente igual, 5 copias del mismo objeto alrededor. Bien, una vez tenemos hecho esto, lo que nos interesa es empezar a hacer también estos detalles de aquí arriba. Voy a ocultarlo todo, menos la referencia. Creo que va empezando a ser hora también de que lo ordene por colecciones, pues sea más práctico. Selecciono todo esto y me lo llevo a una New Collection Gold. ¿Vale? Así ya tengo por aquí el modelado y por el otro lado las referencias que voy utilizando para hacer los diferentes elementos. Control S. Bien, desde aquí vamos a poner la vista frontal. Queremos hacer una forma parecida a esta. Aquí se puede hacer de muchas maneras. Yo personalmente me gusta más empezar. Vale, empezar desde un vértice. Entonces de esta manera podemos ir dando la forma como nosotros queremos al objeto. ¿Qué va a suceder? Esto de por aquí ahora mismo es bastante low poly y se trata de una línea. Esta línea no tiene anchura. Primero lo que queremos es que tenga un mirror. Le tengo que hacer un all transform para asegurarme. Le voy a añadir un clipping, voy a coger este vértice y voy a hacer que se junte.
Esto de entrada, esto tiene que ser mi base. Entonces lo aplico. En este caso sí que me interesa que sea un poquito más poligonal, entonces puedo añadir un Subdivision Surface para que sea mucho más suave la curva o simplemente dejarlo como está. Lo siguiente que queremos es que este objeto nos lo tome como base de una curva, entonces nos vamos a Object, dentro de Object Mode, y buscamos Convert, y aquí tenemos Curve. ¿Cuál es la diferencia entre una mesh y una curve? Una mesh está hecha por vértices, una curva está hecha por curva Bezier, ¿vale? Que básicamente son una serie de puntos y a estos puntos, desde la opción de curvas, aquí a la derecha, le podemos añadir Geometry y le podemos añadir Offset, ¿no? Siempre lo acabo por no es el primer parámetro, es Depth. Y al añadirle un Depth, vemos cómo gana una anchura. A partir de aquí podemos jugar a que tenga ya la forma como a nosotros nos interesa. ¿Cómo hacemos eso? Pues entraremos dentro de la curva. Al entrar dentro de la curva tenemos diferentes herramientas, como por ejemplo la del radio. Nosotros podemos escoger un vértice y además con un proportional editing, esto recomiendo activarlo porque también funciona bastante bien, y podemos agrandar o estrechar, ¿vale? Eso con la escala debería funcionar igual, ¿no? Podemos agrandar o estrechar las diferentes partes de la pieza. Debería tener la opción de hacer mirror, no me deja, bueno, si no lo aplicaré a posteriori. Pues podemos mover la geometría que tenemos para que nos genere un poco más esa forma. Y si es muy ancho, pues utilizamos la escala para ir encajando el tamaño de la curva. Vamos seleccionando vértices y cambiando esa anchura. Hasta la que más o menos nos interesa. En este caso, con la G, puedo mover un poquito más hacia aquí, que tiende a ser un poquito más ancho, por aquí arriba. Más o menos nos tendría que hacer esta forma. Sí que aquí, seguramente, con W le puedo añadir un subdivide para que me coja un poquito mejor esa forma de ahí. Y seguramente de aquí a aquí. Y de aquí a aquí repetiré el proceso subdivide para que me coja un poco más esa forma. Lo que tenemos también es que esta parte de por aquí nos interesa que esté un poquito más cerrada. Pues vamos a ir juntándola un poquito más. Más o menos encaja. Ahí será un poquito más estrecho. Y más hacia arriba. Ah. Ahora aquí subdividimos. Un poco más de anchura. Vamos por aquí. Claro. Algo así. Sobre todo la parte de la derecha es la que ahora mismo me interesa. De la misma manera que ahora esto es geometría, nosotros podemos decirle un convert to a mesh. Y ahora todo esto pasa a ser geometría. ¿Qué me interesa ahora? Coger este edge de aquí, si lo consigo, y con la V separo para eliminar la mitad. Eso me interesa la parte de la derecha. Le puedo añadir un mirror. Y aquí le voy a decir que me haga clipping, pero además que me haga un biselect. ¿Qué me hace un biselect? Que todo lo que cruza el límite lo elimina. Si le quito el clipping y cojo estos vértices de aquí y me los llevo, me los va a estar eliminando. ¿Vale? Me va a generar un corte y una unión justo en ese punto. Entonces aquí podríamos empezar a encajar un poquito más la forma, porque vemos que esta parte de aquí se estrecha un poquito más, rota. La parte de aquí rota un poquito más. Aquí. Bueno, vamos a editing. Me deformo un poco más la forma. Y me aseguro que si me proporciona editing, toda esta parte de aquí cruce. ¿Vale? De esta manera quedará unido. De la misma manera deberíamos cerrar por aquí esta geometría, que está resultando ser un poquito difícil de ver. Bueno, podemos seleccionar y con la H podemos ocultar y ocultará todo lo que esté seleccionado. ¿Qué me interesa aquí? Pues bueno, intentaré cerrar con quads.
con la F, todo lo que detecte que son caras, pues me lo irá cerrando. Aquí me queda esto separado. Merge vértices. At last. Primero, segundo y merge vértices. At last. Vale, ahora puedo seleccionar toda esta parte de aquí. Y con control B le puedo hacer un pequeño bevel para el cierre de esa forma. Con Alt H se lo quito y en todo caso puedo probar a hacer un Smooth Vertex para que me suavice un poco más la forma en general. Voy a mirar la referencia para ver un poco esos vértices, esas formas donde deberían unir. Ahora igualmente me tocará repasarlo. Esto por aquí tendría que ser un poquito más ancho. Con la O separar un poco más. Un poco más. Aquí también movemos un poquito. Vale, más o menos. Y ahora esto me interesa pues aplicarlo. Una vez aplicado, querré ver cómo está quedando la geometría para evitar fallos y precisamente eso, la generación de engones como los que tengo por aquí. Lo que puedo hacer en este punto es, esto va un poco por gustos, pero seleccionar lo que no termina de casar y puedo eliminar los vértices. De esta manera puedo ver un poco las formas y limpiarlas, que todo esto tendría que hacerle un merge vértices collapse, ¿vale? Para que todos sean uno, como en Phyrexia. Merge vértices at center. Vale, y repasamos que la forma más o menos sea la que nos interesa. En todo caso, pues selecciono esto de aquí. Puedo añadir un suavizado para generar aquí una cara. Bueno, no me hace falta generar todavía una cara, la puedo generar después. Ahora aquí, esta pieza de aquí tendría que ser bastante más estrecha en X. Seleccionaría esto de por aquí y extruiría. Sin el proporcional editing activado porque si no va a hacer cosas raras. Esto lo escalamos en X. Y aquí sí que ya podríamos unir la pieza de esta parte. Y de aquí a aquí tendríamos que ver el número de vértices para que encaje. Si falta alguno. Aquí son 12 y aquí son 11. Vale, pues para que encajen bien, voy a hacer un control R aquí. Así serán 12 y 12, tanto a un lado como a otro. Control E para que me abra el menú. Y Bridge Edge Loops, también lo tenemos en la parte de Edge. Y ahora con todo esto seleccionamos y un Mesh Symmetrize. Entonces, desde X positivo a X negativo. Tendría pieza esta. Si me sobra la geometría, como en este caso la que he usado para unirse, pues se la puedo eliminar. Para que quede suavizado todo, le puedo hacer un Shade Smooth. Y en todo caso me queda suavizar un poco esta parte de aquí. ¿Vale? La geometría se superpone, entonces estas áreas son un poquito más comprometidas. Podemos seleccionar la geometría que más o menos se está superponiendo y con dos veces la G lo movemos en sus edges para que nos deje un poco ese espacio. Podemos seleccionar el otro, que básicamente sería de aquí hasta, me imagino. Para repetir el proceso. Voy saltando con la Z wireframe. Este vértice de aquí no tiene que estar seleccionado. De esta manera lo puedo desplazar y limpio un poco más esa forma, que estaría algo más ajustada. Y de esta manera me molesta un poquito menos. Desde aquí podría empezar a modificar el tamaño, sobre todo aquí yo creo que con una escala, con otra escala por aquí, y escalando algunas piezas, podemos llegar a obtener que esa geometría esté más ajustada y el espacio que nos queda por aquí abajo sea un poco más pequeñito. Si no, seleccionando un vértice con el pulsar editing podría hacer una escala para que más o menos tenga en cuenta esto. Igualmente, habría que terminar de hacer ajustes.
para que se parezca a la referencia. Bien, una vez ya más o menos tenemos el objeto, nos vuelve a interesar que sea simétrico, así que repetimos el symmetrize, porque ahora solo he adaptado uno de los lados. Le puedo quitar la geometría que ahora mismo me está sobrando, x edge loop, ¿vale? Y desde aquí, ahora pues esta pieza se tendría que ir a la de gold. Me puedo activar toda la pieza de gold y puedo mirar más o menos dónde debería estar. Y el proceso es el mismo, ya que esta moneda tiene 5 puntas. Así que tenemos que repetir el proceso. Vamos a seleccionar al que queremos aplicarlo, del que queremos que copie los modificadores. Cuidado que en este caso estoy copiando uno que tiene mirror, tendría que copiarlo de uno que no tenga mirror. Ah, no, vale, que era el mirror de atrás, vale, entonces sí, lo tengo que copiar al que tenga mirror, perdón. Y control L para hacerle un copy modifiers. Lo he hecho al inverso. Primero este, luego este. Control L, copy modifiers. Y ya tenemos las puntas de nuestro oro. Lo siguiente que nos tocaría sería hacer la calavera. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.